Es un gusto ya tener en los estudios a Carolina López, es integrante del equipo de consultoría en Capital Humano de KPMG. Y la idea es hablar de la reducción de la jornada laboral, un tema que ha planteado el PIT-CNT, incluso fue parte del discurso de su presidente Marcelo Abdala el pasado 1 de mayo, pero es un tema que también está en la campaña, hay precandidatos que están hablando de la reducción de la jornada laboral, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley, todos los sectores políticos están contestes en al menos debatir sobre el tema. Bienvenida, Carolina, un gusto recibirte. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Bueno, es un tema interesante, el de la reducción de la jornada de trabajo. Hay muchos países que ya lo están aplicando, pero bueno, de pronto empezar un poco desde lo general. ¿Cómo está el mercado de trabajo uruguayo? Y si hoy se puede pensar en la reducción de la jornada laboral. Bien. A ver, en lo que tiene que ver con el mercado uruguayo, indudablemente estamos yendo hacia regímenes de trabajo que implican una mayor flexibilidad. Particularmente la pandemia generó justamente que se vaya hacia entornos que permitan una mayor conciliación entre quizá lo que es la vida más personal y la vida laboral. Trajo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el régimen híbrido de trabajo, algo que quizá no era tan común de encontrar previo a la pandemia, quizás sí en algunos sectores, como por ejemplo el de tecnología, pero no era algo que estuviera como una práctica habitual en todos los sectores. Estamos, digamos, transitando hacia entornos más flexibles, pero son pocas las empresas que hoy en día aquí en Uruguay ya empezaron a operar, digamos, o a funcionar con esto como una práctica habitual. Uh-huh. Es decir, no se puede pensar en general esta reducción de la jornada de trabajo. Exacto. Como algo que uno diga, en todos los sectores de actividad vamos a plantearnos la reducción de la jornada de trabajo. Eso es inviable. Sí, tal cual. Ahí va a depender mucho de los sectores de actividad, de qué tan viable pueda llegar a ser implementar esta reducción de la jornada laboral o ver de qué forma se genera un nuevo esquema que permita mantener lo que viene a ser el funcionamiento y la operativa de la empresa, reduciendo justamente esas horas de trabajo. Uh-huh. Pero sí, evidentemente hay entornos y contextos e industrias en los que es mucho más complejo, por ejemplo, aquellos que tienen producción, que son fábricas que funcionan las 24 horas del día, que bueno, ahí implica toda una reestructura de lo que viene a ser la forma en la que funciona la empresa. Uh-huh. Hay experiencias en Europa, hay experiencias en América Latina, en Chile, por ejemplo, es algo que se empezó a aplicar. Es evidente que nadie puede pensar que de un día para el otro esto se instrumente, pero el tema es si hay disposición de sentarse a discutir y hacerlo de una manera, si se quiere, progresiva. ¿Ustedes qué conocen de las experiencias que se están dando en otros países? Sí, ahí principalmente si miramos hacia Europa, que es, digamos, uno de los lugares donde hay varios países que han implementado lo que es la reducción de la jornada laboral, siempre en un esquema, digamos, de como prueba, ¿no? Es decir, no es algo que ya esté implementado, sino que se hacen esos planes piloto para ver justamente cómo funciona, pero tenemos el caso de Reino Unido, tenemos el caso de Alemania, de Noruega, KPMG Finlandia, por ejemplo, fue una de las empresas que implementó el año pasado durante un periodo de 3 meses lo que es la reducción de la jornada laboral. Y bueno, los resultados están siendo positivos. ¿Por qué? Porque la gente se siente más motivada, hubo una disminución en lo que tiene que ver con los niveles de estrés que la gente sentía, lo que es la disminución de lo que son las certificaciones médicas, por ejemplo, que todo eso está vinculado con ese bienestar que le genera a la persona, el tener más tiempo que le permita conciliar las distintas esferas de su vida. Uh-huh. Lo pensaba, por ejemplo, en el área de la educación. Eso puede ser una experiencia realmente interesante. Me acuerdo hace ya, esto que te voy a comentar, es de por lo menos 5 años atrás, una encuesta que se hizo a nivel de secundaria, donde se señalaba que la gran mayoría de los docentes quería dividir su jornada de trabajo entre dar clase en el aula
y la investigación. Es decir, no querían tener solo carga aula, sino aula y fuera del aula, como forma de profundizar conocimientos, de investigar. Claro, eso hoy no es factible, pero es como algo interesante que va en el sentido que vos lo planteás. Y es uno de los sectores con más niveles de certificación médica, la educación. Sí, exacto. También está el ejemplo del área de la salud, que bueno, surgió mucho durante la pandemia, hubo ahí una explosión, digamos, empezó a aparecer la palabra el famoso burnout o este síndrome de estar quemado por el trabajo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el agotamiento físico y el agotamiento mental que generó toda esa situación, y que fue verdaderamente muy complejo para el personal de la salud poder atravesar toda esa situación. Entonces, como muchas veces el estrés sostenido en el tiempo termina generando consecuencias negativas a nivel de lo que es la salud y el bienestar de las personas, que indudablemente termina impactando también en la forma en la que trabajamos, ¿no? ¿Vos considerás que es positivo, para KPMG sería positivo que se empiece una discusión, aunque por supuesto que es algo que es progresivo? A ver, por lo que entiendo, no están dadas las condiciones según los estudios que ustedes han realizado, pero ¿consideran que sería positivo empezar este debate? Indudablemente sería importante, digamos, ponerlo sobre la mesa, que se empiece a cuestionar. Es un fenómeno que es altamente complejo, porque tiene muchas aristas, digamos, que considerar, y que implica también un cambio que, como tú decís, tiene que ser progresivo, no es que de un día para otro vamos a pensar en que ya esto está implementado, sino que es un proceso y una transición que se tiene que ir dando, pero sí sabemos que quienes hoy integran el mercado de trabajo están buscando ir hacia formas de trabajo más flexibles. Ahí también es importante poner sobre la balanza, bueno, qué es lo que puede ganar y qué es lo que puede perder la empresa, ¿no? Si los niveles de productividad se logran mantener, y yo tengo una persona que es altamente productiva y que no está vinculado al tiempo que la persona trabaja, bueno, ahí es un ganar-ganar, ¿no? Tengo personas más motivadas, que son más productivas, y a su vez eso a la empresa le sirve, y la persona está con mayores niveles de bienestar porque tiene un trabajo que es más reducido el tiempo que dedica a él. Quiere decir que de alguna manera la reducción de la jornada de trabajo tiene que estar atada a la productividad. Entendida la productividad entendida en el rendimiento de cada persona, y no decir voy a echar a todos los de la consultoría en capital humano y voy a hacer que Carolina haga todo el trabajo de 5. Claro. Eso es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. No, pero no es mala idea recordarlo. Claro. Por si te están escuchando. Sí, no, tal cual. La productividad entendida en otro sentido, ¿no? Exacto. Porque, a ver, si uno se pone a pensar lo que pasó, cuando se discutió en el Uruguay las 8 horas para el trabajo rural, después se vio que no solo que no era algo dramático que iba a destruir la producción, sino que era algo que se podía llevar adelante y que eso no afectaba la producción que tenía en el Uruguay. Digo porque en su momento, ¿te acordás que se generó? Fue hace muy poco, ¿no? Creo que allí en el tercer gobierno del Frente Amplio, ¿no? La discusión de sí o no a las 8 horas del trabajo rural, y después se vio que perfectamente se instalaba y eso no afectaba a la producción. Es así. Sí, exactamente. A ver, también la forma en la que uno mide la productividad va a ir cambiando dependiendo de la empresa, del sector o de la industria, ¿no? No es lo mismo medir la productividad en una empresa que está vinculada al sector servicios que una empresa que está vinculada al sector, por ejemplo, de producción. O sea, la forma en la que se va a medir va a tener que ser distinta. Uh-huh. Pero ¿a ustedes les parece que es positivo empezar esa discusión? Sí. Es importante empezar a poner al menos el tema sobre la mesa, ver cuáles son pros y cuáles son contras, como para empezar al menos esa discusión hacia un proceso que eventualmente se podría llegar a generar, que va a llevar su tiempo, ¿no? Esto que hablábamos de ese cambio que requiere, que es hasta un cambio de cultura de quienes integramos el mercado de trabajo. Por parte de los empresarios yo he escuchado como un cuestionamiento a los temas vinculados con
la productividad y también con la falta de flexibilidad en el mercado de trabajo. ¿Es así? Sí, sí, o sea, indudablemente, si, como decíamos, si se logra mantener la productividad, esto es como un ganar-ganar para las dos partes. Si realmente yo pienso, trabajo menos horas, pero logro mantener o incluso aumentar, porque también en los países europeos que han hecho planes piloto, hay en algunos que se ha mantenido la productividad y hay otras empresas que plantean que han logrado aumentar la productividad respecto a lo que era antes de esa reducción de la jornada laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta y principalmente, digamos, esto que plantean los empresarios va un poco en línea con eso, del asegurar que se logre mantener la productividad a pesar de tener menos horas de trabajo. ¿Y en el Uruguay hay empresas que estén aplicando la reducción de la jornada de trabajo? A ver, es como bastante incipiente acá en Uruguay. Sí, como comentaba anteriormente, en esto de que se está yendo hacia regímenes de trabajo más flexibles, hay empresas que han implementado, por ejemplo, lo que son los horarios de verano, que hay un determinado día a la semana que en vez de trabajarse las 8 horas, se trabaja 4 o se trabaja 6 horas. KPMG particularmente, nosotros los días viernes, en vez de trabajar hasta las 18 horas, trabajamos hasta las 16, justamente con el objetivo de promover esto, del poder conciliar de una mejor manera lo que es la vida más laboral, digamos, y la vida más personal. Mirá, los de KPMG se creen Finlandia. Mirá, un oyente dice, en San Francisco los comercios funcionan de 11 a 18 horas. Bueno, eso que vos decías, ¿no? Digo decir, ahora, respecto a la flexibilidad de los horarios, aquí estuvo el ministro de Trabajo y él dijo que es absolutamente compatible, que esas cosas se acuerdan entre, incluso en los consejos de salario, que hay acuerdo, que no, porque hay como una queja de que hay mucha que hay mucha rigidez, pero el ministro decía que no es así, que cuando empresas y trabajadores se ponen de acuerdo, el régimen de trabajo es flexible. Claro. No sé. Sí, a ver, creo que hay sectores de actividad también que permiten una mayor flexibilidad que otros, que era esto que hablábamos, ¿no? Quizá hay en áreas que es más sencillo poder tener esa flexibilidad y en otras que realmente requiere que la persona esté allí y que no hay mucho poder de elegir en ese proceso, digamos, de flexibilidad, ¿no? También no es menos cierto que cuánto pesa lo cultural, que está vinculado, por supuesto, con lo económico, de que la gente tiene más de un trabajo, donde acorte su jornada de trabajo, se trata de conseguir otro trabajo por razones económicas. Yo no creo que nadie le guste matarse trabajando, pero es cierto que por cuestiones económicas, si te acortan la jornada laboral, la gente va y se busca otro trabajo. Sí, esa es uno de los contextos que podría llegar a suceder, si bien no va a ser que todas las personas van a estar en ese proceso de buscar otro trabajo, sí, indudablemente hay también determinadas profesiones que permiten esto de quizá ser como multitarea, multitrabajo. Multiempleo. Exacto, y hay otros que no. Sabés que en el último informe de INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hay un dato que es muy interesante y es que los maestros dicen sentirse más satisfechos y más conformes con su centro de trabajo, con su escuela, porque trabajan en una sola escuela. La gran mayoría, un número muy alto, te diría casi el 70%, trabajan en un solo lugar. Entonces eso crea comunidad, digo, es decir, hay otra relación con los estudiantes, con la familia, mientras que los docentes de secundaria dicen lo contrario. Dicen que ellos no se sienten satisfechos porque precisamente tienen por lo menos 2 liceos donde trabajan. Es claro que la productividad, el rendimiento y la satisfacción va por el lado de tener un solo centro de trabajo en este caso. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con la identidad que uno termina sintiendo cuando forma parte de una determinada organización o en este caso de una determinada institución educativa, ¿no? Hace también a la identidad de uno el lugar del que forma parte. Cuando uno forma parte de muchos lugares,
a veces esos límites empiezan como a desdibujar. Evidentemente que este es un tema interesante, está en la campaña electoral, creo que nadie dentro del sistema político se niega a discutirlo. Concretamente Tabaré Viera, precandidato colorado, ha hecho propuestas, el Frente Amplio ha hecho propuestas, pero uno no puede dejar de pensar que hay como otros temas que son prioridades. Eso no quiere decir que no se pueda discutir, pero a ver, prioridad es tener trabajo decente, con salarios decentes, porque la verdad, digo, decir, acá hay una cantidad de trabajadores, alrededor de 450.000 trabajadores en Uruguay, que ganan el salario mínimo. Entonces es muy difícil a una persona que está en ese pelotón decirle, vamos a discutir la reducción de la jornada, porque esa persona te va a decir, mira, yo lo primero que voy a buscar es mejorar mis ingresos, ¿no? No tiene una lógica, claro. Eso casi de sentido común. Sí. Es así. Sí, por eso digo, el contexto, digamos, va a ser distinto en función, para cada persona va a ser diferente. Sí creo que es un tema que debería estar sobre la mesa, que es importante que se empiece a conversar, pero sí también hay otros temas que se deben trabajar, ¿no? En el mercado de trabajo uruguayo, sin lugar a dudas. Carolina López, integrante del equipo de consultoría en Capital Humano de KPMG Uruguay, gracias por haber venido esta tarde al Pampán. Muchísimas gracias por el tiempo.